este país siempre ha habido y siempre hay y siempre habrá sectores en favor de un desarrollo democrático y de los valores humanos y sectores que no comparten ni esa filosofía ni esa práctica. Cuando se nos dice, con razón, que hay una contradicción entre el hecho de que España haya contribuido al desarrollo de los principios de la jurisdicción universal con el caso Pinochet y otros casos que aquí se han desarrollado bajo las mismas normas, y cómo se explica, se contradice con el hecho de la impunidad absoluta de los crímenes que se cometieron durante la guerra de España y durante la larga dictadura que se prolonga hasta el año 75-77, 1975-1977. Yo digo que no hay tal contradicción, sino que hay una continuidad entre quienes defendieron los valores democráticos durante la guerra de España y frente a la dictadura, dentro de España y fuera. La solidaridad con los demócratas españoles fue real, y la cooperación de una generación más joven, evidentemente, con los reprimidos en Chile y en Argentina y en otros países que venían a España a buscar un juez que les escuchara y que utilizara los instrumentos del derecho para investigar los crímenes. Ahí hay continuidad. Como también hay continuidad entre quienes cometieron los crímenes durante la guerra de España, mantuvieron su impunidad durante la dictadura y mantienen desde el final de la dictadura hasta hoy la impunidad de esos crímenes, impidiendo a los tribunales españoles investigarlos. Después de la detención de Pinochet en 1998, en los años 2000, el sector político español que se identifica con esos valores, con sus raíces en la represión interna, llega al gobierno de España y se aplica de manera rigurosa y sistemática a cerrar todos los instrumentos legales que existían en España cuando yo inicié el caso Pinochet para aplicar los principios de la jurisdicción universal. Y hoy en día están totalmente cerrados. Es decir, ellos han estudiado cómo conseguimos iniciar la investigación, cómo abrimos las vías de auxilio judicial internacional para que las víctimas que no tenían acceso a los tribunales en su país vinieran a España, para que en España se activaran los instrumentos de cooperación penal internacional, y que finalmente con ese trabajo jurídico y político y social tuvieran un efecto reflejo en sus respectivos países para favorecer el final de la impunidad, que es lo que hemos conseguido en Argentina, en Chile y en otros países. Pues bien, lo estudiaron, los instrumentos jurídicos que estábamos poniendo en marcha, los identificaron y sistemáticamente los han ido derogando y modificando para que eso sea imposible o prácticamente, digamos, mucho más difícil de lo que lo fue en aquel momento. Por eso yo digo que estos valores y esta práctica es algo que viene de atrás, que está presente y que continuará, porque ese conflicto entre las dos concepciones de la sociedad, del orden interno y del orden internacional, en torno de estos valores y de los contravalores, es permanente. Y lo que hay que ver es en qué circunstancias podemos contribuir a que los valores positivos preponderen y puedan defenderse mejor de quienes defienden los valores opuestos, sabiendo y teniendo presente siempre que los progresos que se puedan hacer, los éxitos que se puedan tener, como las dificultades y derrotas que también se pueden dar, nunca son definitivos. Es una dialéctica constante que tiene sus altos y sus bajos, que está condicionado por factores jurídicos y otros que son absolutamente metajurídicos y fuera de todo control jurídico, como son los políticos. La contribución más importante que ha tenido el caso Pinochet es que ha ayudado a romper el muro de la impunidad. Lo abrimos el caso en España en el 96, porque decía antes, los tribunales chilenos estaban herméticamente cerrados para conocer estos crímenes.
Después de la detención de Pinochet y la concesión de la extradición a España, el muro de la impunidad se rompió de tal manera que hoy, unos años después, decenas y decenas de oficiales de los servicios de las Fuerzas Armadas, de los servicios de seguridad de la dictadura, han sido juzgadas, han sido condenadas muchas de ellas, y están cumpliendo años de prisión. Todos los días, todas las semanas, podemos ver en la prensa chilena que los tribunales están actuando. Este es el aspecto, digamos, más positivo y la demostración de cómo, a través del ejemplo de una justicia humana y solidaria en la aplicación de principios jurídicos internacionales, puede tener efectos positivos y de irradiación mucho más allá de lo que la geografía inmediata hace pronosticar. El caso de Pinochet, yo digo que es una bola de nieve que se puso en marcha en el 96-98 y que sigue rodando, porque ha tenido y tiene y tendrá efectos en muchos países para ayudar a los sectores que buscan evitar los crímenes o acabar con la impunidad, y a su vez para alertar a los que los cometen de que les puede ocurrir algo semejante si cambian las circunstancias políticas que les permitan llevar a cabo los crímenes o mantener la impunidad. Ese es el aspecto más positivo. El problema es fundamentalmente político, en la medida en que esas son normas de rango legal. Y si no hay una mayoría clara en el Parlamento que logre modificar el cierre impuesto en los años anteriores, pues nos encontraremos en la misma situación. Y a su vez, es decir, el tema está abierto, es un tema de actualidad y depende de la evolución de las mayorías parlamentarias. A su vez, también uno de los factores muy importantes que influye, como sabemos todos, es la composición individual y personal de los tribunales, quienes se sientan detrás de un tribunal. Y es una lucha igualmente importantísima y esencial. El control de los tribunales, el control de los magistrados, el control de los fiscales. Y ahí tengo que decir, en relación con España, que los sectores conservadores que tienen sus raíces en el sector fascista de la guerra de España o de los sectores que apoyaron la dictadura son mucho más espabilados y realistas que los otros, porque de una forma metódica y sin perder oportunidad están colocando a magistrados y a jueces que responden a esos valores contrarios a los que yo estoy exponiendo y defendiendo, que representan otros magistrados, otros fiscales y otros sectores políticos y sociales y culturales de España. Si leemos la prensa de hoy o de ayer, vemos que es noticia que 3 asociaciones profesionales de magistrados de carrera de España están protestando públicamente porque el presidente del Consejo General del Poder Judicial, en funciones, porque ha terminado ya su mandato, está ejercitando sus enormes poderes para colocar en las vacantes de los tribunales a personas que están identificadas o favorables a estos principios que yo llamo negativos desde el punto de vista de los derechos fundamentales y de la eficaz aplicación de los principios del derecho internacional en que se basan estos principios de derecho. Por consiguiente, es un tema vivo, y lo que hay que desear es que los responsables políticos hablan de los favorables a estos principios y a estos valores, abran los ojos a tiempo y sepan que la formación de los tribunales, quién forma sala, es algo muy importante para saber cómo una misma ley se aplica o no se aplica. No podemos plantearlo en términos de disyuntiva. La sociedad es una y tiene sus dimensiones
con un orden jerárquico, evidentemente. Derecho a la vida, punto número 1. Derecho a la libertad, número 2. Y todos los otros, y después derechos que son de un rango teóricamente inferior, pero necesarios para que la vida tenga un sentido y sea posible, o para que la libertad tenga un contenido. Son los derechos sociales, culturales y económicos. Hay que articular ambos dentro del orden de jerarquía, sabiendo que lo más inmediato, pues para una persona que está siendo torturada es para la tortura, para una persona que está siendo con riesgo de ser asesinada, es evitar que sea asesinada, pero al mismo tiempo los fenómenos quizás menos visibles aparentemente, pero que están actuando constantemente, como la degradación económica o la explotación económica o la marginación social y cultural, pues también deben de ser objeto de atención en la medida que los juristas y los poderes públicos pueden y deben actuar en ellos. Los hechos ocurren en un lugar, a veces en un pueblecito pequeñito, o en una persona individual o en una familia, pero y lo enfrentamos como caso individual o como caso local, pero la comprensión última y la solución última del problema ahí no depende de ese individuo, de lo que suceda con ese individuo, con ese pequeño pueblo, llámese Guernica u otra forma, sino que afecta al sistema, a pilares fundamentales del sistema económico, el sistema legal o el sistema político, y también a las articulaciones internacionales. Y hay que enfrentarlo, pues, como se dice muchas veces, actuando localmente, pero pensando globalmente. No podemos actuar globalmente porque está fuera de nuestro alcance, al menos como personas físicas, pero cuando actuamos dentro de los recursos que como abogados tenemos en un caso determinado, siempre teniendo presente la dimensión global. Si el caso Pinochet fue posible es porque la Guerra Fría había terminado. Y a su vez, en esa restricción que yo he mencionado antes de las normas internas españolas para impedir que los principios de la jurisdicción universal sigan aplicándose, ha influido muchísimo la política exterior norteamericana después del ataque en Nueva York del año 2001, en que el sistema norteamericano se lanza a unas operaciones internacionales en las que se van a cometer crímenes de guerra y crímenes extraordinariamente graves contra el derecho internacional, y por consiguiente el sistema norteamericano y toda su capacidad de irradiación mundial busca la impunidad de los crímenes que saben que van a cometer. El senador Kennedy, Ted Kennedy, decía respecto a la administración Bush que había sobornado, son palabras de Kennedy, había sobornado a gobiernos de Europa para que limitaran la aplicación de la jurisdicción conferida conforme con el Tratado de Roma que creó el Tribunal Penal Internacional, para que no fuera aplicado a los soldados norteamericanos. Dijo sobornado en el sentido de que condicionó con ayudas económicas o con contratos, lo que sea, el margen de acción de esos gobiernos para que hicieran una excepción con los soldados norteamericanos. Y bueno, y el Parlamento norteamericano llegó a aprobar la llamada Ley de Invasión de la Haya, en el sentido de que si el Tribunal Internacional, el Tribunal Penal con sede en la Haya, habría investigaciones y detenía a algún norteamericano por crímenes bajo la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional, invadirían la Haya y rescatarían al soldado o al ciudadano norteamericano.